Conforme lo vayan encontrando, por favor nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que se llama los 10 mandamientos. Amén. Conforme lo vayas encontrando en la versión que tú traigas en tu mano, vete poniendo de pie por reverencia a la palabra. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 20. Amén. Dice así la palabra de Dios. Sígame con su vista. Voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra de Dios. Perdón, si alguien no tiene Biblia, levante su mano y le hacemos llegar una hasta su lugar. Allá atrás hay una. Éxodo capítulo 20. Dice así la palabra de Dios. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. Versículo 20. No tengan miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Cierra tus ojos nuevamente. Padre, nuevamente gracias te damos en el nombre precioso de Jesucristo, porque Señor, permites que tu palabra sea expresada en este lugar. Gracias porque vivimos en un país libre, Señor, libre de religión, y esto nos da una hermosa oportunidad de poder escuchar tu palabra y poder expresar tu palabra abiertamente. Gracias, Padre, porque sabemos que esta misma palabra que emana de tu boca
es presentada en muchos lugares alrededor del mundo. Permite, Padre, que esta palabra que llega a este lugar no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías a este lugar y justamente en este pasaje. Recibe, Padre, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Título de este mensaje: los 10 mandamientos. Este es uno de los pasajes, puedo decir, y me atrevo a decirlo, uno de los pasajes más hermosos de toda la palabra. Es un capítulo que confronta la vida de muchas personas. Ciertamente no ha habido ni una sola persona que ha sido capaz de poder llevar estos 10 mandamientos al pie de la letra. Siempre con uno que falles, fallaste en todos. ¿Sí? Y por largas generaciones esto ha sucedido desde los tiempos de Moisés, en que se da pues estos mandamientos. Mucha gente ha tratado de apartarse del mundo y tratar de hacer esto y no violar los mandamientos de Dios, pero déjame decirte que esto es imposible. Pero vamos a ver cosas muy interesantes acerca de estos 10 mandamientos. Si ustedes pueden observar ahí en el capítulo 19, un capítulo antes, el Señor está a punto de dar unas instrucciones para el pueblo. Está a punto de revelarse a su pueblo. 2 meses antes acababa de suceder algo maravilloso. ¿Qué sucedió? El pueblo de Israel estaba viviendo en esclavitud bajo la opresión de Egipto. Y Dios, con prodigios, con señales, ¿sí?, empieza a hacer cosas en el pueblo de Dios para darle libertad al pueblo de Dios. Manda las 10 plagas, y ustedes conocen ya un poquito acerca de las 10 plagas. Bueno, pues 2 meses después salen de Egipto, pero Dios los lleva a un lugar muy especial. Había una promesa para Abraham. ¿Cuál era? Deja tu tierra, deja tu parentela, ¿sí?, y te voy a llevar a un lugar donde fluye la leche y la miel. Una alegoría de que iba a haber buenas cosas, ¿verdad? De que iba a ser como un paraíso en el cual iban a llegar, en el cual iban a poder sembrar, en el cual iban a poder hacer tantas cosas. Pero es interesante el lugar a donde los lleva Dios. No los lleva primeramente a la tierra prometida. 2 meses después de su libertad, el camino hacia donde se dirigen, ¿a dónde es? Al desierto. Tú dirás: ay, Señor, ¿cómo es posible que me des libertad primero y ahora me mantengas bajo una gran necesidad en un desierto? Cualquiera de nosotros podríamos cuestionar a Dios y decirle: Dios, ¿no que me ibas a llevar a un lugar donde fluye la leche y la miel? ¿Acaso quieres que coma arena? Señor, en este lugar, en este desierto, solamente hay soledad, solamente hay tristeza. Conforme fue pasando el tiempo, más adelante, los próximos capítulos, el pueblo comienza a murmurar, comienza a quejarse. ¿Dónde está el Dios?, le preguntan a Moisés. ¿Dónde está Dios que nos prometió tantas cosas, pero ahora nos mantiene aquí como... Ciertamente ya no somos esclavos, pero ahora estamos viviendo en un desierto? Y comienzan a pensar los banquetes que tenían en Egipto, y comienzan a pensar tantas cosas buenas, aunque eran esclavos, pero tenían cosas buenas, ¿sí?, en Egipto. Dice el Señor: Moisés, como líder del pueblo, prepárate, porque estoy a punto de tener un encuentro especial con mi pueblo. Prepárate, ¿sí? Ven primero a mí, te voy a dar unas instrucciones para que tú se las des al pueblo y que el pueblo pueda estar preparado en el desierto, que pueda estar preparado para poder acercarse lo más que se pueda a mi presencia. Capítulo 19, comienza a suceder algo maravilloso. El capítulo 19
siempre que estoy leyendo la Biblia, yo les invito a que puedan estar leyendo la palabra de Dios desde Génesis hasta el índice, ¿sí? Toda la Biblia. Y créanme que uno de los pasajes que más me llama la atención es este, capítulo 19 de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque es uno de los que más me gustan. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es la primera vez después del jardín del Edén que Dios decide reunirse con su pueblo. Pero hay ciertas limitantes para que el pueblo pueda acercarse a Dios. Ustedes pueden observar ahí rápidamente el capítulo 19. Yo solamente les voy a decir algunas cosas. Por ejemplo, el versículo 12, más bien desde antes, Dios le dice a Moisés: prepara al pueblo, ¿sí? 3 días antes, que se consagre el pueblo, que pida perdón por sus pecados, que no tengan relaciones sexuales, también dice por ahí, ¿sí? De tal forma que el pueblo pueda estar preparado para estar presente frente a Dios mismo. Dios iba a presentar en una forma espectacular, maravillosa. Ustedes lean el capítulo 19, en donde la presencia de Dios desciende sobre el monte Sinaí, en donde se van a dar justamente estos 10 mandamientos, todo lo que Dios iba a establecer, los mandatos y todo lo que el pueblo tenía que hacer, leyes, mandatos, todo eso, es allí en el lugar donde Dios habla con Moisés. Pero hay un limitante. Dios dice: yo soy santo, yo soy puro, yo soy el creador, soy justo, soy amor. Ciertamente lo podemos ver en el Nuevo Testamento ya mencionado como un Dios de amor, pero en el Antiguo Testamento no solamente era amor, sino que era un Dios justo, que aborrece el pecado y que no podía tener ninguna comunión con el pecador o con el pecado. Entonces hay una limitante. Versículo 12, fíjate lo que dice el capítulo 19, versículo 12. Dice: marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia. Pon mucha atención en las palabras que está usando aquí. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia: tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase, o al animal que traspase el límite, sino que esa persona, ¿qué pasará? Morirá apedreada o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. ¿Pero hasta qué límite? Hasta el límite establecido que Dios le dice que Dios le dice a Moisés que ponga, ¿verdad? Hay un límite, el cual no puede ser traspasado. Cualquiera que fuera muy inteligente, ¿sí?, no se atrevería a traspasar ese límite. Y ahorita te voy a explicar porque estoy utilizando mucho esta palabra límite. Un versículo más adelante, versículo 21, vuelve a dar esta advertencia. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. Quiero que notes algo. Cuando la palabra de Dios hace repetición de alguna cosa, ¿sí?, cuando tú estás leyendo la palabra y te das cuenta que hay alguna repetición, significa que esto es muy importante, ¿sí?, para nosotros. Segunda vez que Dios le dice a Moisés que debe de tener cuidado que las personas no traspasen el límite el cual ha sido señalado. ¿Por qué? Porque de un lado, ¿quién está? La santidad de Dios. Y del otro lado, ¿quién está? El hombre. Y cada uno de nosotros. Éxodo capítulo 20,
Antes de entrar en los 10 puntos, son 10 puntos, 10 mandamientos. Podemos observar que los primeros 4 mandamientos protegen los derechos de Dios. ¿Sabías esto? ¿Sí? ¿Qué es un derecho? A ver, pueden participar ahorita. ¿Qué es un derecho? ¿Tú tienes un derecho? Todos tenemos un derecho. ¿Qué es un derecho? Algo que puedes ejercer. Muy bien. ¿Algo que puedes ejercer para qué? Pues para tu beneficio. Para tu beneficio, para ser respetado. ¿Qué más? A ver, ¿quién es el valiente? Hay muchas cosas que podemos hablar de esto. Muy bien, los primeros 4 mandamientos, y anótalos ahí en donde puedas, que no se te olviden, protegen los derechos de Dios. Dios tiene derechos y dice, y ahorita vamos a ver 4 de ellos. Los últimos 6 derechos que aparecen aquí en el Decálogo, los 10 mandamientos, protegen los derechos de la comunidad. Y aquí entramos nosotros, ¿verdad? Los primeros 4 le pertenecen a Dios y los siguientes 6 nos pertenecen a nosotros. Derechos que le pertenecen a Dios y derechos que nos pertenecen a nosotros, pero más que a nosotros, que le pertenecen ¿a quién? A toda una comunidad. Muy bien, vamos a ver, vamos a entrar entonces, sí. Dice ahí la palabra de Dios, acompáñame ahí al capítulo 31 en Éxodo, versículo 18. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Te preguntarás, ¿y cómo es que se dio todo esto de los 10 mandamientos y todo lo que Dios dijo? Bueno, pues Dios mismo lo planeó y Dios mismo lo plasmó en 2 tablas de piedra. ¿Qué dice el versículo? Alguien que lo lea con voz fuerte. ¿Sí están aquí? Dice, y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Gracias. ¿Con qué lo escribió? Con el dedo de Dios. Si Dios mismo se tomó la ocupación de hacer esto, ¿será importante para nosotros? Otra vez lo digo, será muy importante para nosotros. Muy bien, vamos a ver el primer mandamiento. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. ¿Sí? Y esto habla del derecho de Dios a recibir lealtad. ¿Sí? Dios es exclusivo en esto. Dios dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Versículo 3. No hay otro Dios. Alguien que me ayude a buscar, por favor, Isaías 44:6. A ver, el clima bíblico. ¿Quién me encuentra primero? Isaías 44, versículo 6. ¿Qué dice? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el tercero, y fuera de mí no hay Dios. Así es. Fuera de mí, dice la palabra, no hay otro Dios. ¿Por qué está diciendo Dios este mandamiento al pueblo? Recordemos que el pueblo había vivido durante mucho tiempo en una esclavitud. ¿Sí? Estaban viviendo en el pueblo de Egipto. Conocemos que Egipto tenía una gran cantidad de dioses, que conocemos, si tú estudias un poquito, hay gran cantidad de dioses que tenían los egipcios, y no nada más los egipcios, muchas otras culturas tienen muchos dioses. ¿Sí? En la cultura japonesa, china, hay un dios para cada cosa. ¿Sí? Que si estornudaste, ¿sí? Ya se enojó el Dios. Que si hiciste esto, ya se enojó el Dios. Que si hiciste el otro, y hay un Dios para todas las cosas. Bueno, pues el pueblo de Israel, Dios había preparado algo especial para ellos. Dios les dice, ahora yo te voy a sacar de Egipto, de la tierra de servidumbre, y te voy a hacer una nación nueva, una nación diferente, ¿sí? Para que todo el mundo pueda temblar delante de la presencia de Dios, para que sean un pueblo distinto y puedan ser testimonio a todas las naciones de que hay un Dios en Israel. Y dice ahí en el capítulo 44 de Isaías, que solamente hay un Dios, que Él es el primero y que Él es el último, y que no hay otro. Por lo tanto, Dios te dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí.
habían salido de Egipto. Escucha bien esta frase. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. ¿Por qué? Porque pensaban como en Egipto. De hecho, después de estos 10 mandamientos, Moisés se tarda en bajar porque Dios estaba dando instrucciones, y el pueblo acababa de ver las señales, los prodigios de Dios, habían escuchado a través de los truenos la voz de Dios. Pero unos capítulos después, el pueblo se vuelve a corromper y hacen un Dios. ¿Sí? De repente dicen, ay, Moisés está tardando, y nosotros como que comenzamos a impacientarnos, ¿sí? Y como Dios no responde, pues como que le voy a ayudar. Y como Dios pues no se muestra como el Dios que es, pues vamos a ayudarle, ¿no? Vamos a hacernos un becerro de oro, ¿sí? Y comenzaron a hacer gran alboroto, una gran fiesta, pensando que Dios estaba apoyando esto. Quiero que notes algo. En el versículo 12 del capítulo 19 y en el 21 vimos algo muy interesante. Dios le dice a las personas que no se atrevan a traspasar los límites, ¿sí? Y esto habla, y también habla acerca de los derechos. Cada vez que tú violas un derecho, es como si traspasaras esa área, ese límite que Dios te dijo, no lo traspases. Esto lo podemos ver desde la antigüedad, mucho tiempo antes, con Adán y Eva. Dios le dice, de todos los árboles podrás comer, pero de este árbol en especial no vas a poder comer. ¿Te das cuenta que hay un límite, ¿sí? Que no debía ser traspasado y que la persona lo traspasó? ¿Por qué será que las personas, y nos incluye a todos nosotros, por qué será que cada vez que vemos la palabra no hagas esto, nos deleitamos en hacerlo? Dios te dice, no hagas esto, no dejes de congregarte. ¿Qué hacemos? Nos dejamos de congregar. Dios nos dice, debes de ser una nación diferente, no digas groserías. ¿Y qué pasa? Las seguimos diciendo. Y nos gusta estar traspasando ese límite, y nos gusta estar violando los derechos tanto de las demás personas como los derechos que le corresponden a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Y por eso es el primer mandamiento. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Y podemos encontrar que hay muchos dioses, ¿verdad? Dioses entre las culturas, dioses paganos, aún entre nosotros podemos constituir dioses. Más adelante voy a hablar de esto. Dios te dice, no hagas esto. El derecho de Dios es recibir lealtad de su creación. ¿Tiene derecho Dios a esto? Por supuesto, Él es Dios, y fuera de Él no hay otro. Segundo mandamiento: no te hagas ninguna clase de ídolo. Dice ahí el versículo 4: no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar, ni te inclines ante ellos, ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. No te hagas ninguna clase de ídolo. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué Dios es tan bueno? ¿Por qué Dios es tan bueno que me permite y nos permite vivir en una nación idólatra? ¿Te has preguntado eso? Dentro de todas las culturas, dentro de todos los países, México ocupa uno de los primeros lugares en idolatría. Y yo ahí puedo ver el amor de Dios, y puedo preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué me permites estar en un lugar, ¿sí?, completamente idólatra? Y hay un ídolo para cada cosa también, ¿verdad? Mártires que vivieron hace tiempo, pues los canonizan,
los hacen ídolos, ¿sí? Hacen estatuas, hacen imágenes. ¿Y cuál era el mandamiento de Dios? No te hagas ninguna clase de ídolo. ¿Qué derecho de Dios estamos violando aquí entonces? El derecho de Dios a autodefinirse, ¿sí? ¿Por qué Dios no le dijo a Moisés: mira, hazte una figurita que se parezca a mí, ¿sí? Y la voy a poner arriba del monte para que la puedan adorar, y cada vez que la vean, ¿sí?, van a poder, pues, ser santificados? No lo hizo así, ¿verdad? ¿Cuál es la forma en que Dios se muestra encima del monte? ¿Sí? A través de humo, a través de fuego, a través de grandes truenos. Imagínate la escena, cómo fue en ese momento. Fuego, truenos, casi se temblaba el monte Sinaí, ¿sí? Sin embargo, nadie pudo ver la figura acerca de Dios. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque Dios no permite que te hagas ninguna clase de ídolo que tenga que ver con Él. Él no comparte su gloria con nada. Amén. Idolatría. Hay mucha idolatría, pero vamos a ver qué dice la palabra. Salmo 115, lo acabamos de leer hace rato. Salmo 115, versículos 1 al 8. Salmo 115, versículos 1 al 8. Voy a dar lectura. Dice así: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad. ¿Por qué dejar que las naciones digan: ¿dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Los ídolos de ellos no son, escucha bien, más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca, ¿pero qué? No pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Y tienen pies, pero no pueden caminar. Y tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. ¿Sí? ¿Te das cuenta la gravedad del asunto? ¿Por qué es que Dios no comparte su gloria con nadie? La primera razón es porque no hay otro Dios. No hay otro nombre dado a los hombres, dice la palabra, en quien podamos ser salvos. Solamente es Dios, el alfa, el omega, el principio y el fin, y punto. No hay otro Dios. Por eso es el derecho de Dios a autodefinirse como Dios. Actualmente hay muchos ídolos. Nosotros que vivimos en una nación, pues podemos decir, llena de ídolos, podemos tener muchos ídolos. Y el Señor comienza a decir: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. Basta que voltees a tu alrededor para que te encuentres un montón de ídolos, ¿sí?, que el hombre ha generado. ¿Por qué? Porque le gusta al hombre traspasar los límites que Dios ha establecido. Y dice Dios: yo voy a maldecir tu generación hasta la tercera y cuarta generación por haber traspasado este derecho. Tercer mandamiento: no hagas mal uso del nombre del Señor. Wow. No hagas mal uso del nombre del Señor. Y este es el derecho de Dios a ser adecuadamente presentado a su pueblo. ¿Puedes imaginarte para un judío con cuánto respeto habla de Dios? ¿Lo has visto? ¿Sí? Actualmente, ¿sí?, hay mucho respeto de parte de los judíos, del pueblo judío. Ciertamente está dispersado en todo el mundo, pero hay un respeto por Dios que de verdad te llama mucho la atención. En tiempos antiguos, cuando no teníamos Biblia todavía, había personajes que se llamaban escribas, que eran los que hacían copias fieles
¿sí? De un pergamino donde estaban escrita la palabra en rollos y lo traspasaban. De repente llegaba alguien con dinero y decía, oye, ¿puedo adquirir un rollo contigo? Bueno, sí, te cuesta tanto. Bueno, pues este escriba, escucha bien esto lo que voy a decir, cada vez que estaba escribiendo y se equivocaba en algo, no podía romper tal pergamino, tal copia, le ponía unas palabras nulo o algo así, pero lo enrollaba con mucho cuidado y lo guardaba. ¿Por qué crees que hacía esto? Por el respeto al nombre de Dios. Cuando esta persona, este escriba, estaba escribiendo, antes de copiar el nombre de Jehová en ese entonces, o Yahvé, ¿sí? Casi se paraba, se iba a lavar las manos, si es posible se bañaba. Imagínate a tal grado el respeto que tenía hacia el nombre de Dios. Entonces sí, ya que llegaba, podía escribir el nombre de Dios. Pero han pasado los siglos, han pasado el tiempo, y el nombre de Dios se toma en vano. Cuando Dios dijo, este es mi derecho a ser adecuadamente presentado ante el pueblo. ¿Tú cómo tomas el nombre de Dios en este momento? ¿Hay respeto por el nombre de Dios? Si el Señor te dice una instrucción o te da un mandamiento, o deja de hacer esto o haz esto, ¿sí? Y tú no lo haces, dice la palabra que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, porque estás tomando el nombre de Dios en vano. Y hay muchas personas que pueden tomar el nombre de Dios en vano. Tenemos una diversidad de programas de televisión en donde se hace mofa o hacen chiste acerca del nombre de Dios, ¿cierto? Hay muchos programas y aún uno puede caer en error. Recordemos que Dios no va a perdonar que algún ser humano traspase estos límites. Hay muchos que se dedican a ocupar el nombre de Dios a la ligera. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿has escuchado algún chiste de Dios? Estoy seguro que en el trabajo, entre tus compañeros, en la misma televisión, vas a escuchar algún chiste y es más, hasta te va a arrancar una carcajada. ¿Será bueno esto? Cuando el mandamiento dice, no hagas mal uso del nombre del Señor, me fui a algo trágico. Pero ¿qué pasa cada vez que te presentas delante de alguien y dices, Dios me dijo, Dios me habló, Dios está moviéndome a hacer esto? ¿Sí? O nos atrevemos a decirle a las personas, Dios me dijo que estás en pecado, Dios me dijo que te va a maldecir, Dios, cuidado. Es un límite que podemos traspasar como cristianos. Cuando la palabra dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Pero se nos hace tan fácil reírnos, se nos hace tan fácil usar el nombre de Dios. Preocúpate. Si vas a utilizar el nombre de Dios, preocúpate por primero estar en oración. Preocúpate por primero estar leyendo y estudiando la palabra para que conozcas cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Dice la palabra que no os hagáis muchos de nosotros maestros, porque sabiendo esto, ¿sí? Si lo haces mal, recibirás ¿qué? Mayor condenación. Si vas a hablarle a alguien acerca de Dios, preocúpate porque tengas el respaldo completo de Dios. Si no, dice el dicho, calladito te ves más bonito. Cuarto mandamiento: acuérdate de guardar el día de descanso. Y esto tiene que ver con el derecho de Dios sobre el tiempo de su pueblo. ¿De dónde viene esto? Vamos a leer ahí el versículo 8. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. ¿Tienes cuántos días para trabajar? 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos, a tus siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó.
Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. ¿Qué tan importante es este mandamiento para tu vida? Hay muchos actualmente, muchos judíos, muchas iglesias, que, como nosotros sabemos, el séptimo día, ¿cuál es? El sábado, ¿sí? Conocido como el Sabbat. Ok, ¿en qué momento nosotros lo cambiamos? Buena pregunta, ¿verdad? Si no lo sabes, te lo voy a decir ahorita. Muy bien, pues muchas personas guardan el sábado. Jesús confrontó a los religiosos de que ellos guardaban, entre comillas, al pie de la letra, y no movían un dedo en sábado. Jesús los confronta y dice: oye, si se cae un animal a un pozo, ¿acaso no vas a sacarlo? Si se te está muriendo un hijo, ¿acaso no vas a mover tus manos para poder ayudar? Y se volvió una religiosidad. Y podemos muchos de nosotros tomar los 10 mandamientos como una religiosidad. Y sí, cierto, hay mucho problema en eso, porque no hemos comprendido que se trata de derechos. Las leyes, los mandamientos, ¿para quién son hechas? Para todos aquellos que están continuamente desobedeciendo. Para ellos son hechas. Nosotros ciertamente ahora vivimos bajo la gracia, y no es algo que tenga que preocuparnos. Ay, no tengo que matar, no tengo que... ¿Por qué te preocupas por eso? Simplemente no pienses ni siquiera en eso. Dedícate a buscar a Dios con todo tu corazón, a moverte como un cristiano fiel y verdadero, y no tienes que preocuparte de no matarás, no robarás, y etcétera, etcétera. Muy bien, pero nos encanta traspasar los límites que Dios ha establecido. Dice el Señor: acuérdate de guardar el día de descanso. Y ese es el derecho de Dios sobre el tiempo de su pueblo. 6 días, dice el Señor, te voy a dar para que puedas trabajar. ¿Necesitas más? Pero el séptimo me lo guardas a mí. ¿Por qué? Me pongo de ejemplo, dice Dios mismo: 6 días ocupé para crear los cielos y la tierra y todo cuanto hay en ellos, el universo. Pero el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Descansó, lo santificó, lo consagró para Él mismo. ¿Para qué? Para que Él pudiera en ese tiempo reunirse con su pueblo. Muy bien, ¿cuándo se cambia de sábado a domingo? Dice la palabra de Dios que los primeros... Bueno, no lo dice. Sí, no. La palabra de Dios nos muestra que el primer día de la semana sucedió algo maravilloso. Jesucristo, a través de su muerte, de su pasión, muere. Pero había una profecía que al tercer día, conforme a la Escritura, resucitaría. ¿Sí? Y sucede algo maravilloso. Cristo resucita, ¿qué día? El primer día de la semana. Los cristianos entonces, desde ese momento, comenzaron a hacer esa celebración. Cada vez que nosotros nos reunimos, no solamente de participar de la Santa Cena, sino cada reunión que tenemos, ¿qué celebramos? La resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Y eso es un motivo de fiesta, eso es un motivo de alegría, ¿sí? De que ni la misma muerte, ni el pecado, ni la enfermedad pudo contener a Jesús, y que todo le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Toda potestad se la ha dado Dios a Jesús, y nosotros podemos participar de todas esas bendiciones. ¿Qué día ocupa Dios para dártela? El día que tú apartas. Primer día de la semana. Por ahí en el concilio de Trento, con Justino, se llamaba Calvino, ¿cómo se llamaba? Justino. Bueno, pues él establece dentro de ese concilio, porque había un relajo con todo esto, y decían, no, que tenemos que guardar el sábado, y otro grupo decía, no, tenemos que guardar el domingo, y dice, bueno, pues ¿qué les parece si tenemos una junta entre todos y nos ponemos de acuerdo? Bueno, pues queda establecido que el primer día de la semana todos aparten un tiempo para buscar a Dios. Y esto nace en el corazón de Dios, un tiempo en el cual toda la congregación, el cuerpo de Cristo, podemos venir y podemos cantar, y podemos adorar, y podemos estudiar la palabra de Dios. Esto nace en el corazón de Dios, pero hay un mandamiento que no puede ser traspasado. Dice, acuérdate de guardar el día de descanso. Dios bendijo ese día, y ese día es un día santo. Quinto mandamiento. ¿Hasta ahí cuántas palomitas llevan?
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Vamos a leer el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Muy bien, pues vemos que este es ahora un derecho. Recuerda que los primeros 4 eran derechos ¿de quién? De Dios. Ahora vamos a ver los derechos de la comunidad. ¿Quién es la comunidad? Porque a tu derecha, a tu izquierda, ellos son parte de la comunidad, ¿sí? Es tu prójimo. Jesús sintetiza todos los mandamientos, ¿verdad? Y dice, ¿cuáles son esos mandamientos? El primero de ellos, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y ahí están los 4 primeros mandamientos implícitos. Y el segundo, dice Jesús, es similar al primero, ¿sí? Que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto pues habla de esos 6 que siguen, ¿sí? En el amor, o dice la palabra, el amor echa fuera el temor, ¿sí? Y contra tales cosas, dice la palabra en el Nuevo Testamento, no hay ley. No tienes que preocuparte por violar, o si violas o no violas los mandamientos. El Señor Jesús sintetiza todo eso, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el derecho de los padres a ser, ¿qué? Respetados. La pregunta contundente es aquí. Si tienes padres, ¿los respetas? ¿O eres de los que fácilmente se enoja con tu padre, con tu madre, y te pones al tú por tú? Yo constantemente les estoy dando este testimonio a mis hijos. ¿Sí? Que de repente, no sé por qué, en estas últimas generaciones se levanta mucho, aún desde pequeñitos podemos ver que le gritan a mamá. Es algo que yo trabajo mucho con mis hijos. Les digo, no te voy a permitir, ¿sí? Te podré pasar muchas cosas, pero el que le faltes el respeto a tu mamá es algo que no lo voy a pasar por alto. El que me faltes el respeto a mí, no lo voy a pasar por alto. Y le doy testimonio a mis hijos. Si yo, en el tiempo de mis papás, le levantaba la voz o le levantaba la mano a mis padres, ¿sí? Bastaba con un guiño de ojo para que seguro me iba mal. Quizá en ese momento no lo comprendí, pero ahora que, como dice la palabra, cuando eras niño pensabas como niño, pero ahora has crecido y ahora entiendes las cosas y dejas lo que era de niño y comienzas a comprender nuevas cosas. Ahora comprendo y digo, gracias Señor por la instrucción que recibí de mis padres, porque eso me hizo un buen cristiano, porque eso me hizo un buen ciudadano, una persona responsable ante la sociedad, de respetar a la sociedad. Date cuenta, y vivimos en un mundo de maldad, un mundo perverso, en donde esto ya no se respeta. Muchos traspasan estos límites, ¿sí? Maltratan a sus padres a golpes, los encierran cuando son viejitos en un asilo, ¿cierto? Y no hay respeto hacia los padres. Ahora, no solamente están violando eso, sino que se están perdiendo el único mandamiento con promesa. Dice el Señor, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Quieres vivir largamente? ¿Sí? ¿Cuántos años te gustan? 100. ¿Quién dijo 100? A ver, levanta la mano. 100 años llenos de gozo y alegría. Yo ahí tengo a mi abuelo, ya el papá de mi tía Lulu, un hombre lleno de vida, un hombre que, sí, con todo lo que ha sucedido durante su vida, pero es un hombre fuerte, pero es un hombre que ha podido disfrutar, y es un hombre que te puede dar testimonio de lo que dice la palabra de Dios. Y estoy seguro que hay muchas otras personas alrededor nuestro que pueden dar testimonio de que por haber honrado a sus padres, por haber respetado a sus padres, no solamente eso, sino haber visto las necesidades de sus padres, Dios les multiplica grandemente. Y Dios bendice a aquel que bendice a sus padres. Hermano, si tú no estás haciendo esto, o si lo has descuidado, es el momento que Dios te pone para que empieces a honrar y a respetar a tus padres. Amén. Sexto mandamiento. Vamos a avanzar.
No cometas asesinato, versículo 13. No cometas asesinato. Este es el derecho del prójimo, ¿a qué? A la vida. ¿Sí? ¿Tú tienes derecho a la vida? ¿Tu prójimo tiene derecho a la vida? ¿O tú eres el dueño de su vida? No, ¿verdad? Solamente Dios, ¿sí? Pero tú no tienes el derecho de atravesar ese límite que se llama respeto hacia la otra persona. No cometas asesinato. ¿Qué es un asesinato? Pues privar de la vida a una persona, cortarla, ¿sí?, de tajo de la existencia humana. Bueno, pues Dios te dice, no cometas esto. Puede ser no solamente que tú mates a alguien, que vayas con tu cuchillo, con tu pistola y estés pensando en matar a alguien. ¿Sí? También con tu mirada lo puedes matar. Dice mi hermana Tonita, y ciertamente también con tu lengua la puedes matar. Dios reprueba completamente esto. Dice la palabra, ¿verdad? Que vuestro enojo, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. ¿Sí? Entre tanto que estás a tiempo, ponte a cuentas con tu adversario, ¿sí? Entre tanto que estás en el camino, dice el Señor Jesús, porque si no, van a entrar delante de un juez justo. Ciertamente Dios es bueno, Dios es amor, pero recuerda que Dios es un Dios justo, ¿sí? Y al alma que pecare salud, esa morirá. Te dice el Señor, no cometas asesinato, ¿sí? Aquí entran los secuestradores, aquí entran personas malas que atentan contra la vida de las personas, la integridad de las personas, ¿sí? Pues personas que han hecho esto, si no se arrepienten, leíamos el capítulo 19, ¿verdad? Cualquiera que se atreva a traspasar los límites, ¿sí?, inmediatamente será muerto. A esto se le conoce en el Nuevo Testamento entre los judíos como la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Actualmente lo hemos cambiado y lo hemos modernizado y decimos, si tú me la haces, tú me la pagas. Dice el Señor, no cometas asesinato, no traspases el derecho de tu prójimo. Séptimo mandamiento: no cometas adulterio. ¡Sas! Aquí el Señor voló cabezas, ¿eh? Dice el versículo 14, y así dice, no cometas adulterio. ¿Qué es el adulterio? Bueno, pues el adulterio es el derecho del prójimo a un matrimonio seguro. Si tienes a tu esposo o a tu esposa, voltea a ver y piensa en esto: tu pareja tiene el derecho a un matrimonio seguro. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Qué es adulterio? Dilo con sus palabras así, grandotas. ¿Sí? Ser infiel, ¿sí? Tener relaciones sexuales, dilo abiertamente, tener relaciones sexuales con alguien que no es tu pareja. El Señor lo reprueba, el Señor te dice, debes de respetar el derecho de tu cónyuge que yo te he dado, ¿sí? No traspases ese límite, no cometas adulterio, porque si lo haces, el Señor es un Dios justo. Recuerda que Él es el juez, y si lo haces, dice la palabra, el alma que pecare, esa copelas o cuello. La infidelidad. Dios instituyó el matrimonio. Ayer tuvimos una reunión de matrimonios, por cierto, muy hermosa. Sí, 3 puntos muy claritos que vimos. Ahí sí te voy a dejar en suspenso. Si los quieres saber, pregúntale a quien sí vive. Si ve que refuerzan ahí el aprendizaje. Bueno, pues veíamos que Dios instituyó el matrimonio y constituyó en el momento que hay una relación, ¿sí? En este caso una relación física, sexual, ¿sí? Te constituyes una sola persona, ¿sí? Y esto es instituido por Dios, y todo el que se guarda en matrimonio va a recibir bendición. Y dice el Señor, y yo voy a aumentar esa bendición hasta la 3ª y 4ª generación y hasta el infinito y más allá. Entonces, no cometas adulterio. ¿Qué es el adulterio? La degradación sexual del hombre. Muchos, por haber cometido este tipo de acto, viven actualmente separados, los hijos lastimados, una sociedad que más que atacar la raíz del asunto,
surge la psicología, surge tantos estudios y dicen, pues tú necesitas ser feliz, ¿sí? No importa con quién, no importa con cuántos, ¿sí? Tú necesitas, tú mereces ser feliz, ¿sí? Tú eres, hasta dicen, tú eres un hijo de Dios, tú necesitas ser feliz, ¿sí? Descubre, a ver, busca, descubre. Tacha. Dice el Señor abiertamente y en unas poquitas palabras: no cometas adulterio, punto. Octavo mandamiento: no robes. Yo siempre me he preguntado por qué el Señor les dijo esto a los israelitas. ¿Qué mañas tenían o qué? ¿Sí? De hecho, se extrajeron gran parte del botín, ¿verdad?, de Egipto. Ok, este es el derecho del prójimo a la propiedad privada, ¿sí? Dentro de nuestras leyes, en la Constitución mexicana, ¿sí? Están, y esto lo he escuchado de muchos abogados, que el acto más penado que pueda existir es este: robar, ¿sí? Ahí se dan vuelos, todos los que trabajan ahí en las dependencias, ¿sí? Dicen, y si no robaste, le metemos algo con tal de sacar un buen provecho de todo esto. El Señor te dice: no robes. El derecho del prójimo a la propiedad privada. ¿Qué significa robar? Despojar de algo a alguien, ¿sí? Muchas veces nos atrevemos a decir: ay, cambió de dueño, ¿sí? Mi jefe tiene mucho. ¿Has escuchado esto? ¿Sí? Ay, es como quitarle un pelo a un gato. Y el Señor tajantemente te dice: no robes. Robo en el trabajo, robo en el hogar, de repente los niños se quedan en el cambio en la tienda, ¿verdad? ¿Sí? Dice el Señor: no robes, ¿sí? Si vas a tomar prestado, págalo, ¿sí? O el cambio de dueño, como dije, ¿verdad? El Señor reprueba a quien traspase este límite, ¿sí? Mi esposa dice algo muy cierto: hay personas que se han dedicado a extorsionar y a quitar y a robar, y mi esposa dice algo muy cierto: en ese momento tienen su pago. En el momento que tú decidas tomar algo, en ese momento tienes tu pago. ¿Cuál es tu pago? Traspasaste el límite, atente a las consecuencias. Dios promete bendecir a todo aquel que camina rectamente, pero aquel que traspase los límites, hay un Dios justo que va a castigar el pecado. Avanzamos, estamos a punto de terminar. Noveno mandamiento: no des falso testimonio. ¿De qué habla esto? El derecho del prójimo a una audiencia justa ante el tribunal. Ciertamente, dice el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, ¿sí? Y el Señor Jesús dice: basta cada día su propio afán. Y hay muchos pasajes que dicen: y cada día va a traer sus propios problemas, ¿sí? Salomón, que decía: afán bajo el sol, los días son iguales y cada uno trae su propia aflicción. Bueno, esto es normal que suceda esto, pero cuídate de no dar falso testimonio por querer obtener algo tú mismo. El derecho del prójimo a una audiencia justa ante el tribunal. ¿De qué está hablando esto? De un falso testimonio. ¿Cuántas veces tú has levantado un falso testimonio contra tu prójimo? Y pudiera ser a veces por salvarle el pellejo. No des falso testimonio. Si hay algo que Dios detesta grandemente, es esto: el que una persona sea mentirosa, el que una persona dé un mal testimonio de alguien. Y esto se puede manejar entre cristianos en la iglesia. Si vas a hablar en contra de alguien, ¿sí?, ponte en oración primero. Si vas, o según tú descubriste algo de tu hermano o de tu hermana, ¿sí?, que no sea, dice la palabra, no seas pronto para hablar, sino antes escucha, analiza, ¿sí? Y guárdate de dar un falso testimonio. Hablar mentira, si el Señor Jesús dice: todo aquel que practica la mentira es de ¿quién? De nuestro padre, el diablo, porque el diablo es mentiroso ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo. ¿Sí? ¿Quién engañó a Eva? El diablo. ¿Sí? Levantó un falso testimonio en contra de ¿quién? De Dios. Hizo caer a Adán, cayó ella, y vivimos las consecuencias de esa desobediencia, ¿verdad? De ese pecado. Dice el Señor entonces: no des falso
testimonio. Pero muchos de nosotros decimos, cuando nos lastiman o cuando nos levantan un falso testimonio, hay un dicho popular que dice, pero hay un Dios. ¿Lo has dicho? Sí, todos los días, ¿verdad? Te hacen algo y hay un Dios. Cierto, hay un Dios. Un Dios que es el juez supremo. Dice la palabra, mía es la venganza, dice el Señor de los ejércitos, yo daré el justo pago según las acciones que haya cometido cada persona. ¿Sí? Continúan diciendo eso, hay un Dios. ¿Sí? Pero preocúpate cuando te lo digan a ti, hay un Dios. Porque entonces es el momento que tengas que doblar tus rodillas y arrepentirte de tu maldad. 10º mandamiento. No codicies. Y aquí está la raíz de todos los males, de todos los problemas. Dice el versículo 17. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Hasta ahí. No codiciar es el derecho del prójimo a tener una vida segura en la comunidad. Lo vuelvo a repetir. El derecho del prójimo a tener una vida segura en la comunidad. ¿Tú quieres vivir seguro? Nos hace falta promover esto. No codicies. ¿De dónde vienen los pleitos, las iras, las guerras, las contiendas? Dice la palabra. ¿Acaso no son de vuestras propias concupiscencias? Dice la Reina Valera. ¿Qué son concupiscencias? Lo que yo quiero, lo que yo deseo, ¿sí? El yo-yo. ¿Cuántos yo-yos hay aquí? Levanta tu mano sin pena. Yo quisiera esto, yo quisiera el otro, ¿sí? Y te frustras, y hay gente que se frustra al no tener esto. Y entonces, ¿qué dicen? No importa cómo le haga, pero yo voy a obtener eso. ¿Sí? Y el Señor te dice, no codicies, no traspases el derecho del prójimo a tener una vida segura en la comunidad. De repente uno está funcionando bien con Dios, uno está trabajando en la obra de Dios y Dios comienza a prosperar. Imagínate en el tiempo en que recibieron la tierra prometida y todo esto, había algunos que prosperaban, ¿sí? Y subían como la espuma. Los otros empezaron a decir, ay, yo quiero lo que aquel tiene. No sé qué está haciendo, pero yo quiero lo que tiene. Y nosotros podemos vivir así, ¿verdad? De repente puedes ver que tu vecino estrena coche. De repente puedes ver o entrar a una casa y decir, wow. De repente puedes ver que dice ahí también la palabra, no codicies ni a su siervo ni a su sierva. De repente ves que hay personas que trabajan muy bien con ciertas personas y tú dices, yo quiero esas personas. Y podemos caer en el error una vez tras otra, codiciando lo que no tenemos. Muchos de nosotros caemos en este error de codiciar. Vemos en la palabra en el Nuevo Testamento que este fue el motivo del cual hizo caer a Judas. ¿Quién fue Judas? El que traicionó al Señor Jesucristo. ¿Qué hubo en su corazón? De repente dice la palabra que el Señor Jesús le dice, Judas, ¿por qué entró el diablo en tu corazón? Ojo lo que está diciendo. ¿Por qué entró el diablo en tu corazón? Y Judas dijo, no, ¿cómo crees, Señor? No. ¿Sí? Judas, por favor, ven por algo. Y ahí va Judas. Pero regresa ¿con quién? Con el ejército romano para entregar a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Por unas cuantas monedas. Había codicia en su corazón. Muchos de nosotros no estamos conformes con lo que tenemos o como somos. Ayer platicaba con el policía de aquí afuera y dice, no estamos contentos con nada. Dice, llueve, ¿sí? Y ya estamos quejándonos. Sol, y ya estamos quejándonos del calor, ¿sí? Esto me recordó que hay muchas personas que no están conformes por cómo son. Algunos son altos, algunos son bajitos, algunos son chaparritos, algunos son morenitos, algunos son blanquitos, algunos son guapos, algunos son feos. Que Dios los bendiga. Y no estamos conformes con nada. Cuenta una historia. Aquí empiezo con las historias. Cuenta una historia que había un hombre chaparrito. Imagínense un hombre chaparrito y feo, ¿vale?
que conoce al Señor Jesús, escucha por primera vez el mensaje de salvación y queda, wow, yo estoy fascinado con esto lo tiene que conocer medio mundo. Y empieza en su primer amor a servir, a trabajar. Y este hombre chaparrito, menudito, ¿sí? Feíto, todo lo que termina en hito. Y este hombre dijo, voy a predicar a la sierra. Y empieza a predicar en la sierra con mucho ímpetu, con su Biblia, comienza a decir muchas cosas, pero de repente no falta la persona que codicia. Había un hombre adinerado en aquel lugar, y esta es una historia real. Había un hombre adinerado en aquel lugar que empezó a cansarse con la actitud de ese chaparrito feo. Y empezó a decirle, oye, o dejas de estar compartiendo lo que estás compartiendo acerca de ese tal Jesús, o te vuelo la cabeza de un plumazo. Y era un hombre de armas tomar, ¿sí? Era un tipo hacendado, un hombre adinerado en aquel lugar. Pero este chaparrito estaba tan enamorado de Jesucristo que siguió día con día compartiendo, arriesgándose. Tenía que caminar largos caminos, ¿sí? En donde había pues pequeños montes, ¿sí? Vegetación, hasta que se cansó la paciencia de este hombre. Un hombre alto, pónganle guapo, pónganle adinerado y con una pistola, con un tino impresionante. Y dijo, yo te dije que te iba a matar si seguías compartiendo de la palabra de Dios. Vuélvelo a hacer el día de mañana y te las vas a ver conmigo. ¿Qué creen que hizo el chaparrito? ¿Sí? Se sacudió el polvo y al siguiente día se levantó más temprano, ¿sí? Y fue otra vez a compartir acerca de lo que Jesucristo había hecho en su vida. Para eso, este hombre pues dijo, ya sé por dónde pasa, ya sé sus horas, ya lo investigué. Este hombre se levantó todavía más temprano, se fue a esconder dentro de unos matorrales por donde iba a pasar este chaparrito, ¿sí? Preparó y dijo, esta bala es para ese chaparrito que ya me tiene harto. Se levanta el chaparrito, perdón que le diga chaparrito y feo, y va por ese camino feliz con su Biblia, iba cantando. Y de repente a lo lejos lo ve este hombre y dice, por fin, por aquí tiene que pasar, por aquí. Este hombre iba cantando, ¿sí? Alabando al Señor. Y cuando pasa por enfrente de aquel hombre, le dice a este hombre, hasta aquí llegó tu vida. Saca el revólver y dispara. ¡Pum! Este hombre, el chaparrito, queda pasmado porque nada más siente por un pelito. ¿Sí? Este hombre por una larga vida se había quejado con Dios, ¿por qué me hiciste tan chaparrito y por qué me hiciste tan feo? En ese momento este hombre pudo comprender por qué era chaparrito y por qué era feo. ¿Sí? Acabamos de leer Isaías 53, que nuestro Señor Jesús no tenía atractivo, ¿verdad? Para que le deseemos. Bueno, pues muchas personas no son atractivas para que puedan penetrar en ciertos lugares llevando la palabra de Dios. Este hombre era chaparrito con un propósito. Si Dios lo hubiera hecho 1 centímetro más alto, le hubieran volado los sesos. Este hombre cuenta la historia que después de un tiempo se arrepiente, ve el milagro que Dios hizo en ese hombre y cae a los pies de Cristo también. Dice el Señor, no codicies ni su buey, ni su asno, ni su burro, ni su coche, ni su casa, ni su esposa, nada lo codicies. Confórmate con lo que el Señor tu Dios te da. En conclusión, me gustaría usar el versículo 18 al 20 de Éxodo capítulo 20. Dice la palabra: cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron ¿a qué? A distancia, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. Moisés les contesta: no tengan miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponernos ¿a qué? A prueba. ¿Y para qué?
su temor hacia Él les impida ¿qué? Propósito de Dios, ¿verdad? Dios muestra su amor, ¿sí?, a través de estos 10 mandamientos, ¿sí? Y los pone y se pone y les dice: no traspasen este límite porque yo soy santo. Y les dice: no tengan miedo. Y son las mismas palabras que el Señor Jesucristo mencionaba a sus discípulos casi cada día, ¿verdad? No tengan miedo. Ciertamente el Señor Jesús representa en el Nuevo Testamento la presencia de Dios, y es a través del Señor Jesús que podemos vivir bajo una gracia. Pero no confundamos la palabra gracia con libertinaje, ¿sí? Dice el Señor muy claramente: quien traspasa este límite es digno de muerte. El Señor Jesús ejemplifica y simplifica todos estos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Ámalo con todas tus fuerzas, ¿sí? Eso te va a invitar a que respetes el nombre de Dios. Eso te va a invitar a que no tengas otro Dios. Eso te va a invitar a que guardes el día de descanso y todo lo que engloba esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Segundo mandamiento que dice Jesús, ¿sí? Bueno, pues no vas a cumplir nunca esos 6 mandamientos. Pero si te digo algo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Dile a la persona que está al lado de ti: te amo. ¿Sí? Eso es lo que quiere Jesús. El vivir bajo la gracia, pon atención en esto y con esto concluyo. El vivir bajo la gracia es una nueva oportunidad que Dios te muestra a través de su Hijo amado Jesucristo, de que si has fallado hasta este momento, dice la palabra: abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, quien murió por nosotros, murió por nuestros pecados. En el momento que tú decidas, porque esta es una decisión, en el momento que tú decidas pedirle perdón al Señor por todas tus obras malas que hayas cometido, ¿sí?, en ese momento tendrás la gracia del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús mismo te va a decir: no tengas miedo. ¿Crees en Dios? ¿Cree también en mí? Te invito a que te pongas de pie. Cierra tus ojos. Bendito Dios, gracias te damos una vez más por la hermosa oportunidad de poder estudiar tu palabra. Ciertamente, Señor, has venido cambiando las cosas a partir de tu venida, a partir de tu sacrificio. Gracias por permitirnos vivir en ese amor que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por habernos dado libertad del pecado. Gracias por esa nueva gran obra que tú has realizado, Señor. Hace rato participábamos de la Santa Cena, y al tomar la copa, Señor, dice que ese es el nuevo pacto entre Dios y los hombres. Gracias, Señor Jesús, por darnos una nueva oportunidad de vida. Quizá muchos de nosotros nos hemos equivocado a lo largo de estos 10 mandamientos, pero lo que sí es claro, Señor, es que tú eres bueno con aquel que te busca. Tú, Señor, buscas adoradores en espíritu y en verdad. Y, Señor, yo estoy seguro que aquí hay muchos de ellos. Gracias, Padre, por mostrarnos la realidad de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas que esos mandamientos solamente son derechos de nuestro prójimo, aún de nosotros mismos, y derechos tuyos. Padre, permítenos vivir bajo tu voluntad en ese amor, Señor, sabiendo que el amor cubrirá multitud de pecados. Gracias, Señor Jesús, por esto que tú haces. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque nosotros y cada uno de nosotros hemos podido experimentar esa gracia que tú ofreces hasta hoy en día. Sabemos que muchos, Señor, han salido de Egipto, del pecado, de la maldad, pero Egipto no ha salido de muchos de nosotros. Señor, si este es el caso en alguno de mis hermanos aquí presentes, quiero rogarte que tu Espíritu Santo
venga haciendo una obra maravillosa en sus vidas. Primeramente, que puedan, Señor, con humildad y con sencillez de corazón, reconocer que hemos fallado delante de ti. Reconocer, Señor, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por esta nueva oportunidad de perdonar nuestros pecados y limpiarlos con tu sangre preciosa. Señor, permite que a partir de este día, cada uno de los que estamos aquí, podamos caminar en integridad, Señor, respetando el derecho tuyo, respetando el derecho de todos los demás. Y Padre, guárdanos, por favor, de traspasar esos límites que solamente nos van a llevar hacia una desobediencia y hacia una destrucción segura. Guárdanos, Señor, y aun si estamos atravesando ese valle de sombra, de muerte, esa transición, Padre, pedimos que tú nos sostengas. Rogamos que tu Espíritu Santo sea derramado en una forma especial, de tal forma que cada vez que queramos pecar, seamos redarguidos por el Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, por tu palabra en este lugar, y conscientes estamos, Señor, de nuestra necesidad de ti. Gracias te damos. Oramos en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Voy a pedir a mi hermano Aarón.